que bucees en sus cosas siempre. O sea, a mí me ha sorprendido mucho todo lo que he descubierto con este libro que ha hecho José Manuel, a pesar de que la mayor parte, no toda, porque la he bebido de otras fuentes también, pero la mayor parte de la documentación para hacerlo se la he proporcionado yo misma. Y he estado horas hablando con él. Y incluso me dio el libro a corregir, y cuando me dio el libro a corregir, pues no podía cumplir con mi misión, porque las erratas son muy puñeteras y si te atrapa la lectura, las erratas se van por su camino. Y yo cada 2 por 3 me daba cuenta de que estaba fascinada con la lectura y no estaba cazando las erratas, y tenía que volver para atrás y volver a leer de otra manera. Y yo creo que de San Pedro siempre quedará todo. Bueno, pues sí que la verdad que, bueno, buenas tardes, y estar aquí en la librería de San Pedro y la librería Alberti, esa foto maravillosa de San Pedro a la puerta, ¿no? Que es como tan icónica, ¿no? Que además aparece en el libro porque no podía salir este libro de San Pedro sin esa fotografía, ¿no? Entonces estar aquí, además, en vuestra compañía, bueno, estar con David Trías de la editorial, con Olga, con Gloria, bueno, pues y contigo, que tantas aventuras, y con el resto de los amigos, ¿no? Bueno, pues es que José Luis lo que tiene de maravilloso, y yo creo que es uno de los grandes ejemplos que nos da, y para mí ha sido también de los grandes, bueno, digamos, recorridos que he hecho en el libro, es que a veces cuando uno habla de un autor o de una persona hay etapas, ¿no? Que en un momento dado, pues fue en un momento dado economista, fue en un momento dado dramaturgo, fue en un momento dado novelista, o se dedicó a determinados temas y luego pasa a otra fase. Y bueno, José Luis, es que hay una unidad desde un inicio que luego se va expandiendo en diferentes campos que van y vuelven, que no es de pronto en un momento dado decir ese campo ya no lo vuelve a trabajar, ¿no? Y hay campos que están más estudiados, bueno, lógicamente más conocidos, más que estudiados, como el campo de la novela, el campo de sus ideas económicas, el campo también en un momento de sus ideas sociales y su modelo de sociedad, pero hay otros pues, que en un momento dado todavía merecen, y un poco también la idea del libro es que sirva como cuaderno de bitácora para movernos en ese José Luis, que mucho José Luis, que en un momento dado, al verlo en conjunto, uno va a aprender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que nos pasa con el teatro. O sea, por ejemplo, el teatro de José Luis, que bueno, pues había 3 obras publicadas, y bueno, y 2 de ellas habían sido estrenadas en vida de José Luis, pues parecía que eran, bueno, pues un amago de algo que en un momento dado, un género que él en un momento dado, pues bueno, practicó, y que bueno, luego no tuvo, digamos, el desarrollo por la dificultad también de llevar la obra teatral en un momento dado a las tablas, ¿no? Que al final depende de otro y de una inversión económica, pero es que no, es que de pronto él está durante casi 20 años escribiendo teatro, pensando teatro, y es que muchas, al final, de las ideas y de lo que hay en sus novelas, terminan siendo también esas partes del teatro. Entonces de pronto hay como todo un universo en donde, por ejemplo, ahora yo tengo un alumno que está haciendo una tesis precisamente de todo ese teatro, para estudiarlo en conjunto, y una de las cosas que él está sorprendido es que lógicamente en José Luis no hay una experimentación en la forma, digamos, tiene una forma muy tradicional a la hora de escribir, pero es muy moderno en un momento dado en los temas que trata frente a los dramaturgos de la época, y que se está adelantando a mucho de lo que luego va a ser el teatro de los años 60 y de los años 70, ¿no? Que es algo que también que es muy propio de José Luis, que en un momento dado piensa un tema, y de pronto en ese momento todo el mundo le dice, pero ¿de qué está hablando? Y de pronto 20 años después pues termina siendo el tema que es el eje de nuestra vida, ¿no? Y entonces, el propio volver, yo creo que también volver a las novelas conociendo su génesis, que es un poco también la idea del libro, entrar en el escritorio, ¿no? Meternos en el taller de escritura de este genio que era y que es José Luis San Pedro, y entonces de pronto esas novelas se iluminan, porque ya no solamente es ver el resultado final, sino también el recorrido que él hizo como escritor, ¿no? Así que yo creo que en esa coherencia de vida, escritura, termina siendo también una coherencia de géneros, y que hay mucho todavía que descubrir, y además de colocar, ¿no? en un momento dado
conjunto, ¿no? Y ahora toca. Las múltiples vidas de José Luis Sampedro, ¿no? Sí, yo, en las palabras estas finales que me insistieron en escribir, al final lo digo que es una sensación, como un puzzle en el que yo cuando terminé de leer el libro tuve esa sensación, como cuando en un puzzle que llevas mucho tiempo cavilando y tal, de pronto colocas la última pieza y entonces dices, bueno, pues el todo San Pedro cuadra, porque al final sí que es una vida que cuadra. Además es una persona que él lo ha dicho siempre y así lo ha hecho, que ha dedicado su vida a hacerse lo que se es. A mí me ha sido muy útil porque yo siempre digo que, bueno, pues esto que él ha dedicado su obra y toda su trayectoria vital a hacerse lo que se es, y yo he compartido la última fase vital, pues siempre pienso que yo he disfrutado o he conocido, he trabajado, he convivido con el San Pedro más hecho de todos. Entonces, libro de alguna manera me ha servido un poco para ver también cómo se hizo, o sea, un poco la trayectoria del hacerse, ¿no? De un poco al final el presente lo comprendes por si sabes de dónde vienes y hacia dónde vas, ¿no? Entonces ha sido un poco eso. Pero inicialmente, quiero decir, que aunque no me lo hayas preguntado, que inicialmente este libro iba a ser otra cosa. Íbamos a hacer, como entre Amaya, José Manuel y yo, habíamos hecho ya al menos 4 o 5 exposiciones, pues pensamos que, bueno, en el 10º aniversario de su fallecimiento, pues queríamos hacer, hemos hecho de hecho muchas actividades y por eso está muy bien que aquí despidamos el año aquí en esta librería que fue tan importante para él, y un poco como la última actividad de los 10 años. Y entonces la idea era, bueno, que haya un libro conmemorativo. Y inicialmente pensamos, bueno, pues como ya hemos hecho tantas exposiciones, el material gráfico está ahí, pues es componerlo y hacer un libro, como decía mi abuelo, con muchos santos y muy vistoso, ¿no? Pero cuando José Manuel empezó a hacer algo y él empezó a hablarnos de una manera, yo no lo entendí, yo no lo veía. Y yo se lo comenté a Maya tampoco lo veía, y él nos hablaba de un diálogo, de no sé qué, y bueno, no lo acabábamos de ver a Maya y yo. Y entonces dijimos, bueno, pero si él lo ve, y además lo está trabajando, porque lo haga él. Y ya delegamos totalmente en él el libro conmemorativo, y ha sido algo completamente distinto, porque es un libro, yo no sé cómo catalogarlo, porque como ensayo tampoco es un ensayo de esos plumbeos aburridos y demasiado académico. Yo lo que más le agradezco a José Manuel, que ha hablado el poeta, ha hablado el creador, no ha hablado el catedrático de, como a mí a veces me suelta filipicas estas de ¿cómo es la genética? Crítica genética y cosas de esas. No, ha hablado, y entonces, y se nota que él ha hecho una trayectoria. A lo largo del libro tú notas que él ha viajado y ha vivido esos meses con San Pedro, ¿no? Y es un libro muy y le agradezco mucho a David que lo haya publicado. Debo decir que hace 10 años su editorial y la agencia Balseis y yo misma pues nos comprometimos entre todos que iríamos sacando libros y que íbamos a homenajear a San Pedro con libros, porque es como se homenajea realmente a un escritor. Pero una cosa es que te prometan cosas cuando está todavía, como aquel que dice, cadáver de cuerpo presente, y otra cosa es que 10 años después las sigan cumpliendo. Y yo debo decir que agradezco muchísimo que todavía tengo las puertas abiertas del despacho de David, y que realmente, porque aunque, bueno, Gloria lo sabe muy bien, que antes había otras editoras, pero desde el año 2000, cuando Ángel Lucía, desde aquí sí le mando un recuerdo muy grande, porque tiene mucho que ver también con todos nosotros. Desde que Ángel Lucía ya publicó en Arete El amante lesbiano, él se convirtió en nuestro editor de cabecera. O sea, ni San Pedro ni yo, mis humildes cosas, he publicado jamás nada sin previamente haberle consultado a Ángel Lucía, ¿no?
Y entonces, como eran sus editores desde el año 2000, pues lo han seguido siendo y es justo reconocerlo. Y le han permitido hacer a José Manuel este maravilloso tocho. Sí, sí. Bueno, este libro, eso es, o sea, que tiene su historia, ¿no? Que vale la pena también contar, porque además ha sido posible por dos circunstancias, ¿no? Bueno, por varias circunstancias, ¿no? Sobre todo en la base por dos. Una, porque José Luis San Pedro tenía una maravillosa costumbre que yo ahora estoy imitando, no porque piense en un momento dado que alguien va a venir a estudiarme, pero sí que en un momento dado digo, qué útil es tener la memoria escrita. Porque se te ha contagiado. Bueno, se me ha contagiado. Se te ha contagiado unas cuantas maneras. Y ahí, digamos, el contagio de los grandes está bien, ¿no? Pero hay una cosa maravillosa que yo como investigador, cada vez que aparecía le decía, ay, San Pedro, ¿cómo te quiero? O sea, eres maravilloso, que es, él anotaba cualquier cosa, pero no es que lo anotara, sino que luego ponía el lugar, la fecha, y a veces incluso si lo tenía, la hora. Entonces, saber que en un momento dado, en Aravaca, el 12 de octubre de 1956, a las 3:40 de la mañana, ha escrito eso, claro, te da una posibilidad de diálogo tremendo, ¿no? Entonces, esa digamos, necesidad de escribirlo todo, porque llega un momento en el que en el archivo uno se da cuenta de que él piensa y reflexiona en la escritura, ¿no? De pronto decir, esto no me gusta como lo estoy haciendo, tengo que pensar otra cosa, y lo tiene, ¿no? Y luego, digamos, gracias a que en el momento de Gloria, pues hace el trabajo de, porque claro, una cosa es que creas todo ese material y bueno, pues claro, todo eso es un material que está ahí que hay que organizar. Y entonces, bueno, gracias a que en un momento dado se organiza y luego, gracias a la Asociación Amigo y a Olga, que en un momento dado lo digitalizan y lo tal, claro, yo me he pasado a veces a llegar hasta las 4 de la mañana sacando digamos, de papelitos de ese archivo digital, pero claro, he podido estar a las 4 de la mañana leyendo ese papelito del archivo digital, porque José Luis lo escribió, porque en un momento dado se organizó y luego está digitalizado, ¿no? Entonces es maravilloso el haber podido llevar ese diálogo, que yo en un momento dado, ese diálogo que no pude tenerlo en vida, bueno, la vida me ha dado la fortuna ahora de poder tenerlo en escritura. Pero yo a veces decía, digo, seguro que si ahora mismo lo tuviera José Luis, hubiera tenido la oportunidad de decirle, ¿tú cómo pensabas que era esto, tal? Seguramente que su recuerdo jamás podía ser tan certero como el papel que en un momento dado yo estaba leyendo, que era lo que pensaba realmente en ese momento y que lógicamente no sabía luego cuál iba a ser el futuro. Luego ya la memoria la hacemos a partir ya de algo que ha sido completo, ¿no? Entonces ahí sí que realmente ha sido, digamos, tener un material que no es muy fácil que un escritor tener todo ese material genético de la crítica genética para hacer crítica genética en estado puro, pero es que además, eso sí, eso como decía Olga, en un momento dado yo tenía claro lo que no quería, ¿no? Que era decir, yo no quiero hacer un ensayo en donde yo dé la opinión que yo tengo de José Luis. O sea, yo eso no quería en un momento decir, no me parece interesante que le puede interesar a la gente lo que yo opina de José Luis. O sea, lo que opina el catedrático de literatura o el estudioso en un momento dado de la literatura. Y ahí es donde de pronto dije, bueno, a mí lo que me interesa, y creo que puede ser interesante, es mantener ese diálogo de un complutense, de un catedrático de la Complutense, con otro catedrático de la Complutense, que compartimos además el gusto por la literatura y que, bueno, en el fondo también tenemos una imagen, una idea social o etcétera, también compartida, ¿no? Entonces de pronto era empezar a conocerme y ese hacer y hacerse a través también de conocer a San Pedro. Y claro, toda historia tiene un principio. Entonces, bueno, pues yo empiezo por el principio. Entonces empiezo nada, Tánger, Goethe, me voy a Aranjuez, bueno, pues siguiendo todos los pasos, bueno, de la mano, en muchos casos, como muy bien sonríe Gloria, pues la mano precisamente de su libro y de esa conversación en donde está ahí, de pronto textos que aparecen, cartas, maravilla, ¿no? Claro, luego viene toda la parte de que, bueno, las anécdotas de que gana la primera oposición con 16 años. Bueno, pues eso merece un capítulo. De pronto toda la parte de Santander, luego el deseo de ser escritor, empieza a ser poeta, a transitar ese universo literario que empieza a descubrir y de pronto la guerra civil. El paso por la guerra civil, los poemas de la guerra civil, la llegada a Madrid, porque no aguanta Melilla, porque si ya es, digamos, un lugar completamente militar, ya después de la guerra civil es un cuartel.
la llegada a Madrid, el que de pronto tiene que la familia, que conoce a Isabel, que de pronto necesita tener un título universitario para mejorar en su trabajo. Y la única facultad que da clase por las tardes es la última facultad que se acaba de crear y que precisamente por eso no tiene edificio y tiene que compartirlo con Derecho. Y entonces Derecho por la mañana y entonces Ciencias Políticas y Económicas por la tarde. Entonces elige esa facultad porque en un momento dado es la única que la puede compatibilizar con su trabajo. Claro, empieza eso y de pronto tiene la estatua de Adolfo Espejo, de pronto la sombra de los días, las novelas, los primeros proyectos, los primeros cuentos que le publican. Claro, de pronto aparece el primer contrato que tiene con Aguilar. Y de pronto aparece que, como me di cuenta, tengo 400 páginas escritas. Porque claro, es todo tan fascinante, todo tan maravilloso. De pronto hay un manifiesto que él escribe que es la generación del 38. Porque él de pronto plantea que los escritores del 38, es decir, que en un momento dado esos escritores que quedan en la guerra, se van a quedar en tierra de nadie, porque no son ni la generación anterior, ni van a ser la generación del franquismo. Bueno, pues ¿cómo no voy a hacer un capítulo de la generación del 38, que es la primera vez que se conoce? ¿Cómo no sé qué? Claro, llega un momento en el que, o Congreso en Estocolmo, el río que nos lleva, la posibilidad, la carta con José Manuel Lara para, en un momento dado que le dice que se siga presentando al Premio Planeta porque tiene muchas posibilidades de ganarlo, que él lógicamente no puede decir nada porque el jurado es el que tiene la última palabra, pero que a él le huele que ese libro tiene muchas posibilidades. Claro, en un momento dado, hasta de pronto digo, no, esto ya claro, 400 páginas a este ritmo, ya no va a ser un libro que se pueda en un momento dado editar con la idea de ser, de alguna manera, ese cuaderno de bitácora, ¿no? Y entonces se me ocurre la grandísima idea de decir, no, lo vamos a dejar justo cuando José Luis San Pedro empieza a ser popular, octubre, en 1980, y entonces hacemos el primer San Pedro. San Pedro que nadie conoce y que todo el mundo se va a quedar sorprendido porque en un momento dado es de una riqueza, bueno, todo esto, claro, catedrático de estructura económica, toda la parte de periodismo, toda la parte de conferenciante, que conferencia que daba, de pronto al día siguiente salía en la prensa, porque de pronto éxito del conferenciante, José Luis San Pedro, etcétera, etcétera. Y de claro, vamos a ver a David Trier y a Virginia, la editorial, con el Tocho, felices. Bueno, tenemos un libro maravilloso, que aquí, el mes de abril, o sea, la idea es sacar el libro en noviembre, el mes de abril, y este es un libro maravilloso, que es el primer San Pedro. Además, toda la idea de, empieza el prólogo con el discurso de la academia, es decir, cómo él, en un momento dado, ya cuando es reconocido como académico en el año 91, habla desde la frontera, y entonces ese momento hay que comprenderlo en la base, tal, y David y Virginia nos dejan hablar y me dejan hablar, y sí, muy bien, y cuando termina dice no. San Pedro es, mucho San Pedro, pero San Pedro es un San Pedro. San Pedro tiene que llegar hasta el final, o sea, quiere decir, un libro en el que solamente sea el primer San Pedro, el segundo San Pedro, ese no, o sea, tiene que ser el San Pedro completo, porque, digamos, al estar dividido en escritorio, pues será en la construcción del escritorio, la infancia, la construcción del escritorio, y el primer... y claro, luego te dijimos, bueno, no hay problema, o sea, publicamos este, y luego el otro, y entonces claro, ellos nos dejaron otra vez y tal, sí, no, un único volumen, ya los dos volúmenes no es posible, ¿no? Y entonces en ese momento, claro, en ese momento, abril, la cuestión era... que había que apretar porque claro, había que en un momento dado, en junio, terminar ya el libro, y era el momento más conocido de José Luis San Pedro. Claro, yo, mientras todo lo anterior, casi muchas cosas eran cosas nuevas, o que por lo menos en un momento dado era un pequeño detalle que aparecían en los libros, ya lo podía. Pero claro, había que hablar de octubre, había que hablar de La sonrisa etrusca, había que hablar en un momento de La vieja sirena, de Real Sitio, es decir, de las grandes novelas en donde se había escrito muchísimo. Claro, ya no era que decir, ay, qué bien, acabo de encontrar un inédito y lo publico, sino en un momento dado, tengo que poner a leer. Claro, pero en ese momento era o eso o nada, con lo que era, no, San Pedro no podemos decirle que no. Y realmente, y se lo he dicho muchas veces, y ya David lo sabe,
en ese día, no es que los odiara, porque en un momento dado entendí que lógicamente como editor era su opción, pero bueno, de la misma manera que yo ese día me levanté con una euforia. Un poquito los odiamos. Por eso, ese día con una euforia, y decir, llevar el libro impreso, no sé qué, y salir de la editorial con un decaimiento, como diciendo, Dios mío, me ha caído el mundo encima, y la responsabilidad, que a ver si en un momento dado está a la altura, pero realmente luego ya escribiéndolo, realmente debo decir, qué bien, que Menos mal que hay editores que en un momento dado nos quitan esas ideas brillantes a los autores de que esto va a ser lo mejor, y no, o sea, realmente el libro tiene sentido en un hombre fronterizo, en una unidad que llegue hasta el final, incluso los 10 años ahora de recorrido, de recuerdo, que también están en el último capítulo después del escritorio, porque también es verdad lo que decía al principio, que José Luis lo puedes disfrutar en cada momento. Sí. Y es maravilloso, o sea, y además en cada momento disfrutas cada José Luis, que es uno, pero al mismo tiempo particular. Pero poder tener a un José Luis completo, en un momento dado, ese José Luis que termina haciendo el último libro, Cuarteto de un solista contigo, de la misma manera que escribía la estatua de Adolfo Espejo, y con el mismo sistema, etcétera, y claro, dices, han pasado 70 años y de pronto la coherencia también de la escritura, ¿no? Y entonces es un libro que de la otra manera hubiera quedado a medias, o sea, hubiera quedado un libro que realmente, y además, bueno, pues tiene más coherencia entre una parte y otra, así que realmente es un libro en equipo, o sea, también yo creo que es un libro muy espíritu San Pedro, que al final todo el mundo opina, pero también, digamos, aporta para que la obra se adelante. Y luego el trabajo que ha hecho Virginia, bueno, y el equipo allí en Plaza y Janés, la verdad que con tantas, porque hay más de 200 ilustraciones de manuscritos, de fotografías. Por ejemplo, hay luego algunos guiños que sí que me han dejado hacer, que también les agradezco mucho, que eso como autor nos gusta. Por ejemplo, hay 96 fotos de José Luis San Pedro. Sí. Tiene que haber 96 fotos, porque yo quiero verle desde esa primera foto de desnudito con un añito en Barcelona hasta la última foto, unas últimas fotos en el 2012 que hay, ¿no? Que ya en esa foto era José Luis San Pedro. O sea, tú has metido aquí a muchos José Luis San Pedro, pero realmente hay como una unidad y una continuidad absoluta en la vida y en la obra de José Luis San Pedro, ¿no? Ese niño desnudito, las fotos que hay después en Tánger, en Aranjuez, que ya es un adolescente, pero que tiene como esa gravedad sarcástica que él tenía, ¿no? de ese humor, ¿no? Cómo dentro llevaba, yo creo que finalmente el José Luis San Pedro que todos tuvimos la suerte de conocer en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Como yo le conocí en el año 81, creo que fue. No había nacido Iñaki, ni me había casado, ni nada de esto. Y acababa en la Feria del Libro, nos conocimos. Sí, octubre. Y yo recuerdo que me contó muchas cosas en el primer instante cuando nos conocimos, y lo que me dijo es, yo ahora me quiero entregar a esto. Y esto era la novela, la escritura, ¿no? Su vida había tenido como un corte, ¿no? Y era, yo ahora me quiero entregar a esto, ¿no? Entonces, los años que hemos conocido después del José Luis San Pedro, ya novelista, pensador, economista, pero sobre todo narrador, gran narrador, estaba ya ahí, ¿no? Ahí en Tánger, en Aranjuez. Sí, y lo curioso es esa frase de me quiero dedicar a esto, cuando nunca entregar a esto cuando nunca dejó de hacerlo. Porque claro, de pronto, o sea, realmente cuando uno ve, por ejemplo, cuaderno en Estocolmo, Congreso en Estocolmo, Congreso en Estocolmo, que bueno, en el fondo al final parte de una anécdota personal, digamos, una vivencia personal, de un congreso de economistas en Estocolmo, pero él escribe entregado, porque está en ese momento montando el Ministerio de Turismo, en un momento dado, y lo está montando en julio. Tiene la familia en el Escorial, y él se va, en Cercedilla, no me acuerdo, bueno, tiene la familia en la sierra, y entonces se va en un momento dado, todos los días, y entonces de pronto es tal, digamos, la situación burocrática que tiene que estar solucionando continuamente, que necesita entregarse a algo que le da la vida. Y
Entonces él, en un momento dado, una anécdota que bueno, que le cuenta a Gloria y tal, bueno, pues eso que se va, y claro, cuando se va del tren, se va tecleando. O sea, a las 2 de la tarde en esos trenes, lógicamente, si hoy en día hacen calor, pues aquel momento ni aire acondicionado ni nada, ¿no? Hasta que ya un momento dado, todos los días, claro, iba la misma gente. Iba a la sierra, donde estaba la familia pasando el veraneo, de aquellos veraneos en donde mandabas a la familia al pueblo, y de pronto los Rodríguez se quedaban trabajando y se quedaban en la ciudad. Y hasta que en un momento dado uno ya no pudo más y le dice, por favor, señor, deje de teclear. Porque es que con el calor, ¿qué hace? Y el trabajo que usted está haciendo, nos entra un calor a todos, es que no podemos más. Pero bueno, y esa cosa de tener, o sea, que realmente esa necesidad literaria la tuvo siempre, pero es verdad que luego lo que sorprende de José Luis, y además metiéndose en el archivo, porque estamos hablando de un autor que a lo mejor hace 3 o 4 versiones de sus obras, que esas versiones a veces son reescrituras totales, que no es simplemente, bueno, corrijo un poco el estilo. Y dices, pero es que, ¿cuántas horas tenía su día? O sea, que en un momento dado de pronto dices que estaba dando clases en la universidad, que iba a los claustros, que se metía en todos los jaleos. Yo, por ejemplo, en la Universidad Complutense, en el archivo, una de las cosas más maravillosas, yo quería estudiar, bueno, tener material sobre el momento, si había documentación, del momento en el que expulsan, bueno, que hay las manifestaciones, digamos, de estudiantes, y entonces lo que quieren es pedir que el sindicato de estudiantes no sea solamente el sindicato del régimen, ¿no? Y entonces hay manifestaciones y de pronto una serie de catedráticos, Aranguren, luego ya viene Tierno Galván, les apoyan. García Calvo les apoya. Y entonces en un momento dado les van a expulsar. Y entonces ahí también está metido José Luis, que en un momento dado pues quiere, digamos, trabajar con ellos. Y bueno, pues, al final la idea es, si nosotros todos los catedráticos de la Universidad Central dimitimos, estamos creando un problema al gobierno que tiene que echar marcha atrás, aunque sea la dictadura. Claro, cuando hicieron digamos, una encuesta de cuántos iban a dimitir, eran 4. Quedaban 4. Y entonces, claro, ellos mismos se reunieron y dijeron, es que no nos interesa que los 4 que nos apoyáis vayáis a dimitir, porque al final les estamos dando incluso más poder. O sea, quedaros tal. Pero es que de pronto, cuando yo estoy buscando eso, me encuentro los expedientes de los estudiantes que en un momento dado piden la policía, que han participado en diferentes actividades. Y lógicamente, ¿qué es lo que hacen? Les hacen a cada uno un pequeño juicio interno en la universidad. Y entonces piden a varios profesores que hagan testimonio. Bueno, José Luis está en todos los testimonios. Y lógicamente está en todos los testimonios de la misma manera, cuando dicen, este alumno estuvo siendo el líder de la marcha, no sé qué, no sé cuántos, y cuando hubo una manifestación o hubo una conferencia, fue de los que boicoteó la conferencia. Mire, yo no sé qué decirle, porque yo la verdad, si estuvo o no estuvo, no lo sé, porque no le vi, pero pudo estar, o sea, es lo que hay. Lo que yo sí que le puedo decir es que es muy buen estudiante, que es muy aplicado. E incluso tengo, digamos, dice en un momento, dice, incluso tengo testimonio directo, porque mi hija es su compañera, que alguna vez, cuando algún exaltado ha dicho alguna cosa, él ha dicho, no hay que ser tan exaltado, hay que ir hacia una cosa tal, ¿no? Y todo eso está escrito, todo digamos, el testimonio de José Luis, alumno a alumno, defendiéndoles en un momento dado, en una situación que lógicamente pues es la situación en la que hay. Y por ejemplo, cosas maravillosas que luego van saliendo, claro, es como es un puzzle, van, como decía muy bien Olga, van en un momento dado, él tiene públicamente una posición a favor de esos catedráticos. E incluso en el curso siguiente, sus apuntes vienen con una cita en un momento dado, pues no sé si es de Aranguren o Sagri, que él públicamente incluso los defiende, ¿no? Claro, eso a nadie en la universidad le gusta, que lógicamente a alguien les esteta, pero es que tampoco les gustaba a nadie en el banco exterior, el Banco Nacional, donde él estaba trabajando de jefe de estudios, o sea, de la oficina de estudios. Y entonces en un momento dado, de ahí no había ninguna noticia. Y en una carta que le manda a María Lejárraga, en ese momento, de pronto le dice, no sabe la cantidad de presiones que estoy recibiendo del banco para que cambie de actitud. Y en un momento dado yo les digo, yo no voy a cambiar de actitud. Si quieren tomar represalias, que las tomen. Pero en un momento dado yo no pienso hacer nada diferente a lo que pienso y creo que debo hacer, ¿no?
Entonces, claro, no es tampoco una vida sencilla oponerse o tener una visión un poco, sacar la cabeza, y además él tenía la altura como para sacarla y que se le viera bien, ¿no? Y más con Claro. su carácter, porque era una persona que detestaba el conflicto y la confrontación y, bueno, tenía que hacer juegos manuales. Bueno, y yo he visto situaciones que si no lo hubiera conocido hubiera dicho, pero qué hipócrita eres, porque era tal su bonomía y su afán de no herir, de no crear conflicto. Era una persona anticonflicto y entonces él tenía muy claro que solo había 3 o 4 cosas, había muy pocas cosas en la vida por las que había que mantenerse muy firmes y lo demás lo dejaba correr antes, aunque tuviera razón. Entonces te pones en la piel de alguien que su carácter es así, que odia el conflicto y que le repele. Y que sin embargo en una situación así se tiene que mantener firme y dices, pues tiene doble mérito. Bueno, y entonces eso es lo que es. O sea, entonces dices, hay un periodista, me estaba intentando acordar, que de pronto le hace una... Pues bueno, él era, digamos, se nota que le adoraban los periodistas. Porque claro, de pronto era como hacerle el trabajo. O sea, yo creo que cualquier periodista decía, le voy a hacer una entrevista a José Luis porque yo simplemente lo que tengo que hacer es apuntar. Claro, porque les daba los titulares, le daba absolutamente todo, ¿no? Y se nota, digamos, luego también en la propia entrevista la cordialidad, ¿no? Como dicen, bueno, y de pronto uno le dice, usted que es el presidente del sindicato de todas las actividades, entonces, le define así como en un momento dado de multiactividades, porque al final de pronto dice, claro, es que usted, ¿cómo le defino? Porque claro, en un momento dado, novelista, sí, pero catedrático de universidad, sí, articulista, sí, cuentista, sí, dramaturgo, porque en aquel momento todavía lo de dramaturgo era algo esencial en una línea de tal, sí. Entonces, claro, al final, ¿qué eres? Un humanista. Que es lo que también al final es lo que le estamos recordando tanto y echamos de menos tanto a José Luis. Es decir, nos faltan humanistas. Es decir, no sabios o especialistas en una materia que sepan mucho de algo, sino alguien que en un momento dado tiene conocimiento, pero ese conocimiento luego te lo sabe transmitir, te lo traslada con una finalidad, que es cambiar el mundo para hacerlo mejor. Y aunque sea en un pequeño detalle, aunque sea en ese rinconcito que en un momento dado solamente se van a beneficiar 4 personas, no importa. Con que 4 personas sean mejores al paso del día, el mundo valió la pena, ¿no? Y entonces hay también esa coherencia, ¿no? Luego, por ejemplo, hay cosas... Bueno, que me puedo contar de todos los descubrimientos. Porque luego hay cosas, por ejemplo, lo de Lara fue maravilloso. Lo de pronto, porque claro, yo me había leído en el libro de Gloria, había tal, que en un momento dado él había optado al Premio Planeta, ¿no? Pero claro, en un momento dado, pues ha optado al Premio Planeta. Pues qué escritor, seguramente en los años 50 y 60, no había mandado al Premio Planeta, porque si hoy en día es el premio mejor dotado, nació ya siendo, no sé si el mejor, pero con un dinero, digamos, a una distancia enorme a otros, ¿no? Pero claro, el problema es que cuando me meto, y aparece la carta que ya se sabía de Lara, en donde, bueno, pues la cuestión es que en un momento dado él se presenta al Premio Planeta, y entonces al mismo tiempo le manda a Aguilar la novela, porque él es amigo, porque trabaja con él. Claro, porque él trabajaba con la parte económica, digamos, toda la parte de economía, ¿no? Ya le había mandado La sombra de los días, también le había mandado la novela anterior, y para que lo comentara, y le comentó, está bien, no sé qué, no sé cuánto, le hizo algunas observaciones y nada más. Pero cuando le manda a Congreso en Estocolmo, para lo mismo, para que le dijera, oye, pues ¿qué te parece esta novela, tal? El otro le escribe y dice, me encanta, te la publico. Ah, pues que la he presentado a un premio. Nada, no hay problema. Yo mando a una persona que vaya a retirar los originales. Entonces, la carta de José Manuel Lara, de cuando dice, ha venido una persona representando a Aguilar, con su nombre, una carta suya, para retirar los 2 ejemplares. No se los he podido dar, porque están en mi torre en Barcelona, porque está dentro de los finalistas que están. Y he de decirle que no la he terminado, pero que todo lo que estoy leyendo me está gustando mucho. Así que yo le recomendaría que usted la dejara, porque tiene posibilidades, digamos, en el premio. Sí. José Luis contesta y dice, bueno, entienda usted que entre tener una novela ya, digamos, certificado que está publicada, a la posibilidad de ganar un premio, pues lógicamente pues yo me quedo con la seguridad. Contestación de Lara. Bueno,
No le digo que además tiene muchas posibilidades. Y además le digo, muchas posibilidades, aunque sí, el jurado es el último que tiene la posibilidad. Pero incluso en el caso hipotético que usted no ganara, yo le voy a publicar la novela en mi colección de autores españoles y hispanoamericanos, y lógicamente, como puede usted entender, que es mucho mejor publicar en Barcelona que en Madrid. Ya no sé qué. Pero José Luis ya tenía un compromiso con Aguilar y en un momento dado al final terminó quitando. Claro, yo cuando de pronto me pongo y de pronto en un momento dado de esas cosas que dices, pues qué bien tal, digo, voy a ver, por curiosidad, qué convocatoria del Premio Planeta es, y sobre todo para saber quién lo había ganado. Que decir, bueno, entonces no sé qué. Claro, la primera convocatoria. Era el primer Premio Planeta. O sea, José Luis con Congreso en Estocolmo hubiera sido el primer Premio Planeta que lo ganó en aquel momento uno que era periodista, digamos, del régimen y tal, que lógicamente no ha entrado dentro de... O sea, pero claro, ¿cómo hubiera sido la vida de José Luis siendo una novela que además tuvo mucho éxito? Porque tuvo 4 reediciones, o sea, que no es que de pronto se quedara en Congreso en Estocolmo, en Aguilar, no, tuvo bastantes ediciones, e incluso Alberto Closas estuvo con tratos de una empresa digamos, sueca, para hacer una película, digamos, hispano-sueca, que hubiera podido llevar al cine en un momento dado a Congreso en Estocolmo, ¿no? Entonces, claro, es maravilloso ver eso, todo ese proceso, y ver que de pronto es algo que le hubiera podido cambiar completamente la vida a él, pero también en un momento dado el propio Premio Planeta. ¿Quién sabe? Pero imagina hoy en día el Premio Planeta que de pronto dice, bueno, el primer ganador fue José Luis San Pedro. Todo el mundo sabríamos quién es el primer ganador de ese premio, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra cosa que me sorprendió muchísimo y que me encantó trabajar con ello, hay muchas cosas, pero por ejemplo fue también su etapa de senador real. O sea, él de pronto en un momento dado, cuando vienen las Cortes Constituyentes, había 25, me parece, senadores reales que entraban en el grupo mixto. Como su grupo mixto, pues entraban, digamos, todos ellos juntos y era designación directa del rey Juan Carlos. Bueno, pues ahí le llaman y de pronto pues casi ni se lo cree que de pronto le esté llamando y le dice, bueno, pues eso, si yo soy republicano, bueno, ya, pero yo quiero que estés, ¿no? Y entonces, sobre todo de esa etapa, la anécdota que, digamos, era más conocida era, bueno, pues en un momento dado, claro, estamos hablando de las Cortes Constituyentes, sesiones de 12, 14 horas, discusiones totales, luchas a muerte, poner una coma o quitarla era como una cuestión casi de se rompe España o no, ¿no? O sea, una cosa tremenda. La tensión en ese momento, además política, la tensión de los grupos de extrema derecha que no querían en un momento dado perder el ámbito de la calle, palizas, bueno, y la propia librería, todos los ataques que sufristeis, tal, ¿no? Entonces en un momento dado hay una redacción, y entonces simplemente una redacción administrativa que dice que en un momento dado hay 2 pueblos que si son limítrofes entre sí, pues pueden compartir no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces claro, él que está en la mesa, esa cosa de limítrofes entre sí, pues le parece que es una cosa, es una redundancia. No se puede ser limítrofes de otra manera que entre sí, ¿no? Entonces, en vez de hacer una observación, oye, corríjase y quítese entre sí, pues lo que hace unos ripios, hace un poema en donde de pronto cuenta, pues eso, como en esta ley aparece eso, y entonces dice que eso pues, no tiene sentido lingüísticamente, pues claro, es como si un matrimonio en un momento dado tuviera que tener una cópula, o sea, tiene que ser limítrofe entre sí, porque si uno está en Asturias y otro está en Madrid, pues imposible que en un momento dado pudieran estar juntos, en Valladolid, y tal. Y entonces, de pronto eso se lo da al presidente de la mesa, pero con la intención de echémonos unas risas, o sea, esto es demasiado serio, esto estamos demasiado tal. Y entonces al presidente le entra que en vez de simplemente quedar una broma entre los dos, dice, bueno, un senador me acaba de dar, como digamos, es legal, una digamos, posibilidad de cambio de la Constitución, y entonces lo voy a leer en alto. Entonces lee el poema en alto y digo ripio porque ahora veréis por qué, y en ese momento acaba todo el mundo jajaja, no sé qué rebato, pero destensemos un poquito, ¿no? Entonces al día siguiente sale un artículo en la prensa, los ripios de San Pedro, contando precisamente que bueno, porque por fin ha habido unas risas en el Congreso, en el Senado, que bueno, que la cosa se ha distendido y tal, ¿no? Entonces quedaba esa anécdota conocida, además luego pues reproducimos también la copia en limpio, bonita, que hizo el propio San Pedro, que además me encantaba esa cosa de caligrafía y tal. Claro, yo cuando de pronto me toca el capítulo que quiero contar eso, pues hombre, la anécdota está porque es muy divertida y sobre todo entra mucho en algo que también yo quería contar durante todo la novela, el ensayo, el libro, esta biografía,
que tampoco quería que hubiera un capítulo concreto, que era el humor en San Pedro. O sea, que el humor no era una cosa concreta de decir, es que, no, sino que era una cosa que estaba consustancial a él. Entonces, esta anécdota. Pero claro, de pronto era decir, bueno, es que, ¿qué hizo mal? Porque claro, la idea que quedaba era como que simplemente había hecho un ripio y nada más, ¿no? Espérate, porque cuando fue el centenario San Pedro, en el Senado hicieron una exposición, que la tenían ahí dentro, una exposición que, bueno, no visitaba mucho la gente, pero existía. Y entonces cuando nos enteramos que existía esa exposición, pues Amaya llamó y sí, nos recibieron y fuimos Amaya y yo a verlo. Y ahí estaban expuestos muchos trabajos de medio ambiente, de la Comisión de Medio Ambiente que había hecho San Pedro y tal, y en la vitrina, pero no estaba la enmienda en verso. Y entonces le comento yo a la señora que nos está, ¿y la enmienda en verso no la ponéis? Entonces, sí, sabemos que existía, pero como que se avergonzaban de la enmienda en verso y no les pusieron. Y eran los más graciosos de todo, claro. Pero sí que se vio que él como todo lo que hacía, se lo tomó muy en serio y trabajó, o sea, si iba a ir a la comisión, pues era para trabajar. Está en la Comisión de Medio Ambiente y tienen ahí muchos trabajos. Sí, es una de las cosas que, por ejemplo, el artículo 140. El artículo 140 de la Constitución, se lo debemos a San Pedro, pero además luchó para que fuera un artículo mucho más moderno de lo que terminó siendo, porque en el artículo 140 es la protección medioambiental. Entonces, en un momento dado, cuando lo redactan y les llega del Congreso, entonces están todos, digamos, ahí el trabajo, que es lo que también en un momento ha sido el descubrimiento, de decir, no solamente la enmienda en verso, el que se estaba en las reuniones, no. Y entonces, en un momento, tal y como lo habían redactado en el Congreso, era, si una empresa comete un delito ecológico, el juez determinará la cuantía dependiendo de la magnitud del delito. Y entonces, claro, dicen, no, o sea, tenemos que cuantificar, o sea, no podemos dejarlo a que un juez decida qué magnitud tiene, no sé. Entonces, de pronto, hizo toda una serie de cambios, de transformaciones y de subapartados de ese 140, con una idea fundamental, estamos hablando de 1978, que había que, sobre todo, proteger el medio ambiente. Que si alguien en un momento dado, por las circunstancias que fuera, que contaminaba consciente o inconscientemente, esa empresa o ese tal, tenía en un momento dado que revertir todo a la sociedad, porque la sociedad en un momento dado tenía la obligación de dejar el medio ambiente y nuestra tierra de la misma manera o mejor de como lo habíamos recibido. Porque todo tenía que estar pensado en las futuras generaciones, ¿no? Y de pronto, bueno, se aprobó, se llegó a un acuerdo en todos los grupos políticos, se aprobó en el Senado y cuando llegó al Congreso se lo liquidaron. O sea, la ley tal y como hubiera quedado, tal aprobada en el Senado, como hubiera querido San Pedro, luchándola, negociándola, digamos, no solamente en su propuesta inicial, sino todo el proceso hasta llegar al final, hubiera sido una de las leyes más modernas en una constitución, precisamente en los años 80, ¿no? Y bueno, y en un momento dado, él escribe cartas al rey, porque bueno, ya que era, digamos, un senador real, pues decir jefe, o sea, en un momento dado, ¿qué estamos haciendo, no? Y en un momento dado quejándose, por ejemplo, de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, pues que no tuviera ningún interés en Doñana. O sea, cosas que en un momento dado de pronto, y además lo estaba escribiendo cuando estaba todo el problema del agua en Doñana, los pozos. Entonces, cuando dice, en el año 78, ¿cómo se adelantaba, no? Que sigue hoy, que nos han echado. Sí, que nos han echado. Dice, ¿cómo era un adelantado, no? Sí, era un adelantado. Ha sido adelantado para todo, incluso en Azuqueca de Henares. Fui una vez porque decidieron ponerle un nombre a una calle o una avenida o no sé. Bueno, total, que fuimos ahí con Berzosa, creo, fuimos a Maya, Berzosa, Carlos Berzosa, no sé, hubo un acto y entonces me enseñaban la calle, todo, pero todo sobre papel. Yo quería ver la calle físicamente, ¿no? Y la placa y bueno, se hacían longis y me lo enseñaban todos en mapas y al final tanto insistimos que queríamos ver la calle que nos llevan. Y entonces vemos como una cosa asfaltada y hierba a un lado, hierba a otro, o sea que era como un proyecto de avenida que se iba a llamar. Y le digo al alcalde, hay que ver San Pedro, ha sido precursor para todo, hasta para esto. Hasta para la calle. Hasta para la calle, porque era una larga avenida que no existía, pero sí que existía
el proyecto, porque el asfaltado sí que estaba, pero era hierba a un lado y hierba a otro, o sea, como una especie de asfaltado en medio del campo. O sea, que siempre fue precursor para todo. Y bueno, y el amante lesbiano, a ver. Un adelantado. Quien hablaba de género y sexo, la diferencia entre sexo y género, Sí, que la en ley el año trans 2000. y todo esto, en el pues año él 2000. tenía estudiado sus 16, él se lo estudió y me parece recordar que eran 16 combinaciones posibles que le salían a él entre... y todo. Sí, sí. Así que ha sido un viaje apasionante, la verdad que fue un encargo, digamos, bueno, una propuesta en este caso, digamos, a la editorial, porque queríamos eso, tener un libro que sirviera de punto de partida para quien no lo conociera o simplemente hubiera oído hablar de él, porque, digamos, mucha gente habla así de José Luis San Pedro, ay sí, el otro día me llegó una frase suya que me encantó en las redes, ah sí, esa persona que en un momento dado, yo recuerdo que salió en el 15M, o sea, de pronto, pero claro, un flash, o sea, algo que simplemente es una imagen que te es positiva, familiar, pero que se queda en eso, ¿no? Entonces, decir, bueno, algo para poder profundizar, ¿no? Y luego, para las personas que lo hayáis conocido o leído durante tantos años, poder también organizar en el tiempo, ¿no? Yo, para mí, el momento, digamos, en donde como escritor también, porque uno se levanta y, pues, como escritor, un día se levanta y dice, bueno, estoy haciendo la obra del siglo, otro día se levanta y de pronto dice, Dios mío, qué horror, o sea, esto no lo va a leer nadie, o sea, siempre estás en la duda, en ese, digamos, montaña rusa maravillosa de la creación, en donde por horas incluso puedes pasar un sitio a otro, pero bueno, era decir, bueno, esto, ¿qué será? O sea, realmente lo habré conseguido, ¿no? El día en el que en un momento dado ya lo lee Olga, ya lo termina, etc., y me dice, no sabes lo que he aprendido. Y yo te digo, bueno, ya está. Si tú has aprendido, que lo he disfrutado. Y lo he disfrutado mucho. La lectura de ese libro yo lo he disfrutado mucho, pero cuando me lo diste a corregir pensé, o sea, vaya marrón que me ha caído. No le puedo decir que no, pero... No puedo decir que no me puedo negar, pero ahora tengo que empezar desde Tánger hasta... Otra vez Tánger, otra vez. Tuve la sensación de decir, Dios mío, ¿por qué no me divorciaré ya de San Pedro de una puñetera? Y luego lo empecé a leer y ya te digo que me costó corregir las erratas porque me atrapaba y lo disfruté muchísimo. Y luego le toca agradecer también a David, que lo ha hecho en una letra legible, porque como era tanto, yo pensé, ahora si no me quiero hacer 2 volúmenes, pues me va a hacer una letra chiquitita, que no la va a leer ni yo. Y no, está bastante difícil. Al final ha salido y... No, la verdad es que... Solo le falta el color. Claro. Pero bueno, ya para la segunda edición... Con lo elegante ya que está. blanco y negro. Eso. Parece mentira que toda una galuca siga discutiendo. Es un libro ligero, que además es un libro de ida y vuelta que te lleva todo el rato del hombre, del humanista, al novelista, del novelista al activista político, del hombre compasivo, del hombre de su tiempo. Es el siglo. Activista no era, activista San Pedro. Bueno, no es la palabra. Activista no era. No, activista no, la palabra no es activista. Comprometido. Comprometido. A lo que se refiere Lola, y también Olga, este acto que se está emitiendo en Instagram, y los que somos activistas y activos en Instagram, es interesantísimo también cómo todavía a día de hoy las imágenes de José Luis San Pedro se siguen, como dicen ahora, viralizando, se siguen compartiendo porque ese activismo que decía Lola sigue muy presente. Sigue muy presente. Yo tengo 2 hijas adolescentes, están en redes sociales y sus mensajes se van compartiendo. Así que aparte del libro, aparte de su legado literario, que es importantísimo, sinceramente pienso que todos sus mensajes siguen súper vigentes. No, es que su vida, bueno, nuestra vida, cambió por completo a partir del mercado y la globalización. Claro. Es que realmente, bueno, es verdad que San Pedro estructura muy bien su vida por etapas y sabe cerrar etapas y abrirlas, y sabe, sobre todo porque, aparte de todas las virtudes que se han dicho aquí, había una que era el saber vivir. Yo le tomaba el pelo y le decía, te apellidas San Pedro pero vives como Dios, porque sabía vivir. Pero
a partir del mercado y la globalización se inicia otra etapa que es así que no la elige él, la elige pero no la elige porque fue una vorágine, su vida fue completamente otra y de hecho por eso también el cuarteto para un solista pues acabamos escribiéndolo los dos porque él ya no podía ni escribir. O sea, él sentía el peso del mundo como que le había caído encima. Sí, él se sentía responsable, pero además se lo hacían sentir continuamente. Y era, o sea, y entonces sí, tenía vida de activista sin ser un activista. Y yo siempre lo matizo, pero no es ni mérito ni demérito. En la vida hace falta activistas, hace falta pensadores, hace falta humanistas, hace falta de todo. Y él pues realmente no era activista, pero hacia el final de su vida casi como que lo hicieron activista. Sí, se convirtió en un referente total, ¿no? Sí, no, era un referente y yo siempre cuando a mí me han preguntado que cómo es que él conectaba también con la juventud, yo creo que básicamente era por la autenticidad. A esas alturas de la vida pues ya nos habían engañado tantas veces y los jóvenes se les había engañado demasiado. Y de pronto se ven a un señor mayor que no les engaña, que dice, y es que San Pedro era auténtico, podía estar equivocado o no equivocado según el criterio de cada cual, pero era auténtico, no era de los que predican agua y beben vino. Y yo creo que eso lo tuvieron que apreciar mucho los... Y a él en realidad, él lo dijo también públicamente, me estáis alegrando los últimos días de mi vida, porque... Y sí que además fue muy honesto, porque intentaba huir de los periodistas, que como a los periodistas les costó tanto entender el fenómeno del 15M y necesitaban encontrar a alguien. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? Era la pregunta que flotaba. Y entonces, bueno, como se hizo el prólogo para el panfleto de Indignados. Sí, indignados, sí, pero es que ahora me lío con los nombres últimamente, con Stefan Hessel. Y entonces, bueno, se pensaban que él tenía que estar detrás y de hecho él no pisó nunca la Puerta del Sol, solamente fue a la Plaza Olavide porque era su barrio, pero él nunca quiso ir a la Puerta del Sol porque sabía que en el momento que él fuera, todas las cámaras se iban él iba a ser el foco y él no quería, o sea, a los periodistas les huía como la peste precisamente porque él apoyaba y estaba contento. Y lo de la Puerta del Sol, lo que le fastidió, o sea, lo que le frustró, es que sí que lo hubiera ido cuando se hizo ahí una especie de cátedra, no las asambleas, sino o sea, que daban clases. Y a él sí que le hubiera gustado ir a dar clase. Esa pequeña frustración sí que se le quedó, pero bueno, ya no estaba para esto. Pero yo recuerdo que los jueves a Maya y yo le dejábamos en la academia, mientras tanto nosotros íbamos a la Puerta del Sol, lo recogíamos. Pero él no quiso ir, claro, luego no le pasaban las cosas como cuando fue Cayo Lara, que estaban todas las cámaras, y él siempre lo dijo, es que esto se lo han currado otros, porque ahí estaba Democracia Real ya, Stop Desahucios, Juventud Sin Futuro, un montón de movimientos que bueno, la sociología es así, están ahí, nadie les hace caso y de pronto hay una explosión y bueno, aquella vez le tocó a gente más amable que a la que ahora está eclosionada, pero... Y él lo apoyó y él sobre todo estuvo contento porque lo que le agobiaba era el silencio, ¿no? Porque llevamos ya en la época esta... Aznar, Rajoy y todo esto y tragando y de pronto ver que ya no se tragaba. Y de pronto ver que la gente reaccionaba y le gustaba mucho que estuviera en las plazas. Él lo llamó eso el movimiento de los 3 P's, la palabra del pueblo en la plaza. Y lo que más apreció es la parte pedagógica, ¿no? Que de pronto la gente empezó a saber que esto no es una crisis, es una estafa y en las plazas de lo que se hablaba es de lo que estaba pasando y con un poco de propiedad. Y eso a él le gustó mucho y ya le costó a partir de ahí mucho escribir. Era imposible que él escribiera una vieja sirena o una novela pura. Ya en La senda del Drango ya en realidad son...
Y con el cuarteto pasó pues lo mismo, que tenía muchísimo trabajo y muy bueno, pero infumable, porque pues, me lo quería decir todo. Y al final él pues llegó a la conclusión de que no servía para escribir. Y entonces eso a mí me conmovió mucho, porque yo dije, como este se crea de verdad que ya no sirve para escribir, se muere, seguro. Tenía ya 90 y tantos años y para él escribir es vivir, no era una frase hecha. Y entonces entre que me daba pena que todo ese material se quedara en un cajón, pero sobre todo me daba pena de que él llegara a la conclusión de que ya no servía para escribir. Y le dije, ¿tú me dejas que yo haga algo con esto? Y dice, haz lo que quieras porque yo ya no sirvo. Entonces yo cogí las primeras 40, 50 páginas, esas que os preocupan tanto a los editores, y las reescribí a mi modo y introduje muchas en la estructura que él tenía, que era muy complicada y muy tal, pues bueno, lo cambié. Él las leyó y entonces le gustó y se animó, y a partir de ese momento pues ya lo hicimos. Como yo siempre digo, que deberían trabajar los políticos y no trabajan. O sea, escribimos cada capítulo consensuado. Iba el capítulo de su mesa a la mía. Yo tachaba o ponía. De ahí volvía a la suya. Él tachaba y ponía. Y así, a cuarta o quinta vez, y había un capítulo consensuado. Y ese es el que hacía. Yo creo que los que nos conocéis, a los dos, los que nos habéis conocido bien, podéis perfectamente delimitar qué hay de mí y qué hay de San Pedro. O sea, yo creo que cualquier genetista de estos tuyos, pero que nos haya conocido, que me haya conocido a mí, que haya conocido a San Pedro, probablemente Gloria les sea fácil discernir lo que hay de cada cual, pero bueno, lo decimos así por consenso. Y luego la idea tan humilde que no quería firmarlo, quería que lo firmara yo. Y decía, pero yo cómo voy a firmar esto. Y entonces, al final, él que sí, que ese libro no se hubiera hecho sin nada. Y al final le tuve que convencer de la siguiente manera. Le tuve que decir, pero tú no te das cuenta que si lo firmo yo, nos van a dar como mucho, 1.000 euros. Y si lo firmas tú, te lo van a pagar decentemente. Dijo, bueno, claro, esto así. Al final la economía, ¿ves? Sí. Con esa mezcla, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, esa es una cosa, a mí por ejemplo una de las cosas que más, o sea, digamos, hay un momento, que además también lo tengo grabado en el recuerdo, que eso como a las 3 de la